Adoramos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. En la primera carta de Pedro, capítulo 11, nos hace mención nuestro Dios que si alguno hable conforme a las palabras de nuestro Dios. Y en este día vamos a hablar de nuestro Dios, vamos a estar siguiendo la Escritura, un tema al cual hemos titulado Una verdadera convicción cristiana. Primeramente, la palabra convicción es un sinónimo de creencia y de evidencia. Todos sabemos lo indispensable que son las convicciones en todos los aspectos de nuestra vida, ya que en ellas son las que nos motivan a dar lo mejor de nosotros, hacer lo que creemos y también lo que defendemos. Por otro lado, aquella persona que no tiene convicciones no va a poder actuar con determinación, tampoco con firmeza, y esto le va a restar fuerza a la hora de actuar. Ahora, si hablamos de las convicciones en el plano espiritual, se puede actuar aún más, lo más indispensable que son, ya que para poder defender nuestra fe en todo tiempo y circunstancias, se necesitan las convicciones. Pero para llegar a tener estas convicciones fuertes acerca de la cristiandad, es necesario mirar varios aspectos, los cuales vamos a considerar a continuación. Como un primer punto, tenemos las convicciones deben estar fundamentadas primeramente en la evidencia y la autoridad. Vamos a ver la escritura ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo, él estaba seguro de que él había creído, y él tenía la evidencia de que Cristo era el bendito Hijo de Dios. Así que la única evidencia y autoridad en la que podemos confiar es la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a ver otra escritura, la cual encontramos aquí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues bien, ahora que ya somos cristianos y que somos miembros de la Iglesia de Cristo, las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo me aplican a mí, me aplican a mí y mi hermano, también a usted también. El apóstol Pablo nos hace una mención. Dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usamos bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, como miembro de la Iglesia de Cristo, necesitamos estas escrituras. ¿Pero por qué las necesitamos? Porque toda la escritura, como ya dijimos, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya mencionamos esta escritura, por lo tanto, como alguien que ya tiene convicciones, acudo a la Biblia para considerar su contenido, para poder saber cómo usar bien la palabra de verdad. Pero hagámonos esta pregunta: ¿de verdad tenemos esta convicción? ¿Esta convicción existe en mí? La razón por la que muchas personas carecen de estas convicciones firmes procede de la falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver ahí
en la carta de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues bien, vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo nos hace esta invitación a escudriñar las Escrituras. De ahí la importancia del estudio de esa fuente infalible de Dios que es la Biblia. También es cierto que cuando alguien no tiene sus convicciones basadas en la palabra de Dios, no se ve privado de cualquier incentivo para hacer lo bueno y agradable delante de Dios. Y no tiene ningún freno, ningún temor para hacer lo malo. Así que para tener fuertes convicciones es necesario fundamentarlas en la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a ver algunos ejemplos para cómo se debe de tener valor. Dios le dijo a Josué lo siguiente en la primera carta. Vamos a ver Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa de este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer puente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mando. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Podemos ver a través de esta escritura cuán importante era para Josué tener determinación, valor para poder llevar adelante al pueblo de Dios y para que él mismo se pudiera mantener firme en el camino de Dios. Pues Josué no solo tenía que tener valor, sino mucho valor. Lo vemos ahí en el versículo 7. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mando. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuérzate y sé valiente. Es lo que recibe Josué. Ese valor que iba a ayudar a poder defender con todo lo que tenía, con todas sus convicciones acerca de Dios y de su bendita palabra. También podemos observar que aunque el pueblo de Dios se desvió muchas veces en pos de Dios, él siempre se mantuvo firme. Veamos el caso del becerro de oro en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos del 17 al 19. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea ahí en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Josué no participó, y así otra vez, ninguna vez en toda su vida, él siempre se dio muestras del gran valor
que tenía en sus profundas convicciones acerca de Dios y sus benditos mandamientos. Y él siempre estaba cerca de Dios. Veamos aquí mismo en este libro, en el 33, ahora del 8 al 11. Sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Vemos que aunque Josué no podía estar con Moisés, cuando él hablaba con Dios, él estaba lo más cerca que fuera posible. Aún al final de su vida, él hablaba con el pueblo y les exhortaba a cumplir fielmente con la palabra de Dios, no apartarse de ella, ni a diestra ni a siniestra. Vemos aquí en Josué capítulo 24, del 14 al 18. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Jehová arrojó de delante de nosotros todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. No cabe duda que se necesita convicción, mucho valor para seguir adelante, para ser fiel al Señor e ir, y si fuera posible o necesario, en contra de muchos, con tal de seguir en pos del Señor. Pues él pensaba que él, el Señor, era mayoría, y esto era verdad, mis hermanos. Los cristianos del primer siglo son otro vivo ejemplo de valor para poder defender sus convicciones. Vamos ahora a la escritura, leemos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, del 1 al 14. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llegaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, diciendo a la ciudad de Samaria, les predicaba cómo nuestros hermanos primitivos sufrieron grandes persecuciones, y muchos de ellos tuvieron que ofrecer aún sus propias vidas. Ellos siempre estuvieron dispuestos con valor a defender sus convicciones, y no solo eso, sino que también a convertir a otros a Cristo, quienes para ellos eran el camino, la verdad y la vida. Los profetas del Antiguo Testamento son otro ejemplo de gran valor para poder defender sus convicciones y para llamar al pueblo a Dios. Vamos a ver la escritura aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 2,
versículos del 1 al 6. Aconteció en el año 30 del mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Uzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová, y miré, he aquí vino del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la moldura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejante de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Ezequiel capítulo 3, versículos del 1 al 9. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas como este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entienden, y si ellos te enviaran, ellos te oirán, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal has hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Así que se necesita un gran valor, como el que tenía Ezequiel, para tomar a nadie que nos estorbe en el cumplimiento de nuestras responsabilidades y fortalecer nuestras convicciones. No seamos como los camaleones, los cuales cambian de color de acuerdo al árbol en el que se encuentran. Leímos por ahí una fábula. Este personaje, este ratón que vivía en casa de humano, y eran grandes amigos. Pero este ratón le temía al gato. Por tal motivo le pidió al mago que si lo podría ayudar, que si lo podría convertir en gato, al cual el mago accedió porque era su amigo. Lo hizo inmediatamente. El ratón, ya convertido en gato, se dio cuenta que ahora le temía al perro. Nuevamente recurrió a su amigo y le pidió el ser perro. El problema es que ya siendo perro, le temía al lobo. Y por tal motivo, otra vez volvió en el mago y le pidió que le ayudara a que lo convirtiera en lobo. Otra vez, ya siendo lobo, descubrió que le tenía miedo al león. Y fue con el mago nuevamente, que lo convirtiera en león. Y le pidió al mago que lo ayudara, que se podía ayudar. Y entonces el mago ya estaba cansado. El mago, en lugar de convertirlo en león, lo convirtió a su estado original, que era del ratón. Y le dijo, no importa en qué te conviertas, nunca vas a cambiar el corazón del ratón que tienes. El ratón fue ratón por siempre. La moraleja de esta fábula es que no seamos como este ratón, sino que por el contrario debemos de tener corazón de león, con gran valor y determinación para defender nuestras convicciones acerca de Dios y de nuestra fe. Por sobre todas las cosas debemos estar dispuestos a pagar esto a cualquier precio que este sea.
Pues bien, encontramos otros ejemplos en la bendita palabra de nuestro Dios, de personajes llenos de convicciones. Encontramos que Esther puso en peligro su corona. Encontramos también que José fue puesto en la cárcel. También encontramos que Moisés sufrió con el pueblo de Dios. Juan el Bautista perdió la cabeza. Daniel fue arrojado al pozo de los leones. Y Esteban fue apedreado. Encontramos también cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo dio su vida por rescate de todos. Todos estos personajes y sus firmes convicciones son una lección para cada uno de nosotros. Aquellos que deseamos servir a nuestro Dios, debemos de entender que no es algo fácil, pero que tampoco es imposible. No permitamos que nada ni que nadie nos debilite nuestras convicciones en el Señor y su bendita palabra. Seamos fuertes, consagrémonos a nuestras vidas, al que dio su vida por nosotros, estemos dispuestos a pagar eso, no aparte del precio que este Señor. En este tiempo tan peligroso, lleno de maldad, en el cual hoy estamos viviendo, mis hermanos, el cristiano vive, para el cristiano no hay lugar para cristianos cobardes, no hay lugar para cristianos temerosos, no hay lugar para corazones de ratón, como el de la Pablo. Qué bueno que llegáramos a ser cristianos y cristianas también con corazones de león para luchar por la verdad y el bien, porque la iglesia no puede sobrevivir. Ténganlo por seguro, mi hermano, que esto no podrá ser por mucho tiempo si la gente pierde sus convicciones, si la gente pierde su valor, su fuerza moral y sus principios espirituales. Así que cultivemos diariamente convicciones inquebrantables, y si logramos el triunfo en Cristo, seremos más que vencedores. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor.